Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 28 de marzo. Y está tomado del Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo del 21 al 30. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les habló de nuevo: yo me voy y vosotros me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. Vosotros no podéis ir a donde yo voy. Los judíos se decían: ¿pensará suicidarse? Pues ¿cómo que no podemos ir a donde él va? Pero Jesús replicó: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho antes que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: desde el principio lo que os estoy diciendo. Muchos podría hablar de vosotros y emitir un juicio, pero el que me ha enviado es veraz, y solo lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por propia iniciativa, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús de nuevo les dijo: después de las fiestas de las tiendas, Jesús vuelve a hablar en el templo a los judíos. Hace poco ha salvado a la mujer adúltera de su condena a muerte según la ley. Por eso lo condenarán a él conforme a la misma ley. Yo me voy. Repite lo dicho en el capítulo 7, versículo 33 siguiente. Y que ratificará en la última cena a sus discípulos. Su marcharse, Jesús nunca dice yo muero, cargado de significados que abarcan la totalidad de su mensaje. Puede verse desde diferentes perspectivas. De parte nuestra no cabe duda de que se trata de un asesinato. De su parte es el don de la vida y el cumplimiento de su misión. De parte del Padre es la glorificación del Hijo y la revelación en el del yo soy. Me buscarán. El hombre siempre está en búsqueda de la luz y de la verdad. Es búsqueda de Dios, que es su Padre. La Biblia presenta a un Dios que desde siempre está empeñado en la búsqueda del hombre, a fin de que también el hombre lo busque y encuentre su felicidad. Buscar al Señor sin encontrarlo es la trágica situación de quien vive en la injusticia, la maldición que preludia el día del Señor, del que la cruz es la hora decisiva. El tiempo para buscarlo es aquel en que está entre nosotros. Lo encuentra solo quien cree en él, luz del mundo, y lo sigue. Morirán en su pecado. En lugar de repetir como en el capítulo 7, versículo 34, no me encontrarán, les dice que morirán en su pecado, en singular. En el versículo 24 hablará de pecados. En plural, pecar significa fallar, errar el blanco. El pecado por excelencia es la idolatría, la falsa imagen de Dios que hace que la vida se oriente en dirección contraria a la suya. Es el pecado de quien no reconoce ya a Dios como Padre y a sí mismo como Hijo. Pecado que procede de la mentira antigua que muestra a Dios como un patrón celoso de sus prerrogativas, celoso y envidioso de cualquier otro. Por eso Adán se aleja de él. El hombre, al desprenderse de él, se aferra a los ídolos, que no hacen otra cosa que sustraer la vida hasta hacerlo a su imagen. No acepta a Dios como Padre y a sí mismo como Hijo.
nos vacía de nuestra identidad. La muerte que de allí deriva no es castigo de Dios, sino paga del pecado. Morir aquí no indica la muerte biológica, ya que somos de naturaleza mortal, sino la forma insensata de vivir propia de quien, por no saber de dónde viene y a dónde va, considera la muerte como el final de todo. En los versículos 24 y 28, Jesús va a mostrar la vía de escape para no morir en los propios pecados. Creer en Él como el yo soy. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús va al Padre por ser el Hijo. Sus oyentes no pueden aún llegar al Padre, no porque no quieran, sino porque no pueden. Deben primero ver al Hijo que los revela. ¿Será que se va a suicidar? En el capítulo 7, versículo 35, se preguntan si proyecta irse a la diáspora a hacer prosélitos entre los griegos. Aquí, en cambio, se preguntan si pretende suicidarse. Quitarse la vida para el judaísmo es excluirse del mundo que viene. Las almas de aquellos cuyas manos han atentado contra sí mismos serán recibidas en el Hades más tenebroso. Los judíos se preguntan si Jesús intenta ir al infierno, bajo tierra, en las tinieblas, el que se ha proclamado justamente luz del mundo. En realidad son precisamente ellos quienes hacen lo que maliciosamente suponen en él. Al no aceptar la luz del Hijo, se hunden en las tinieblas. Bien visto, en todo juicio proyectamos sobre los demás lo que nosotros somos. Ustedes son de aquí abajo. En el versículo 23 contiene una doble contraposición entre ustedes, yo, según una doble paternidad, una de aquí abajo y de este mundo, la otra de lo alto y no de este mundo, una del diablo y la otra de Dios, como se verá explicitado enseguida. Denota origen y pertenencia. Jesús recrimina a los fariseos que ellos no tienen su origen en el Padre de las luces y que no le pertenecen, sino que son del padre de la mentira y pertenecen a la muerte. Por eso no pueden ir a donde Él va. Para ellos la muerte, en lugar de ser un retorno al Padre, es una frustración total, un morir en los pecados. Yo soy de lo alto. Jesús es de lo alto, del cielo, de Dios, del cual proviene hacia Él, cual sube. Ustedes son de este mundo. En cambio, ellos tienen su origen y pertenencia en este mundo, encerrados en sí mismos, extraño a Dios y al mundo que ha de venir. Yo no soy de este mundo. Jesús está en este mundo, pero no es de este mundo, sino del Padre, y vuelve de este mundo al Padre. Tampoco su reino es de este mundo. Y sus discípulos, al igual que Él, están también en este mundo, pero no son de este mundo, porque reconocen en el Padre su origen. Este mundo, en cambio, está bajo el dominio del padre de la mentira, homicida desde el principio. Porque si no creen que yo soy, no existe otra posibilidad de superar la frustración y la muerte, más que a través del conocimiento del verdadero rostro de Dios y del reorientar hacia Él la propia vida. Hay por consiguiente un resquicio de luz para no morir en el pecado o en los pecados. Creer en Jesús, el Hijo que revela el yo soy. Yo soy alude al Dios que libera del Egipto y salva del desierto. Pero esta fe en Jesús solo se hará realidad cuando, gracias a nuestro rechazo, le hayamos dado muerte y Él haya dado su vida por nosotros. Precisamente entonces se revelará el gran misterio de salvación y conoceremos finalmente al yo soy. Yo soy es el nombre con el que Dios se revela como un yo que habla y se comunica. Cuando el padre o la madre le dicen al hijo, soy yo, no están haciendo una afirmación impertinente, sino que expresan una presencia que ofrece seguridad, que funda el yo del hijo y le enseña a decir tú.
La revelación del nombre como yo soy marca el principio del diálogo entre Dios y el hombre en una historia común, rica en aventuras y sorpresas, con sus interrupciones y reencuentros. ¿Tú quién eres? Jesús hace un momento ha dicho yo soy. Por eso le preguntan quién es Él, quién pretende ser. Al mismo tiempo se capta y se rechaza su pretensión divina que lo llevará a la muerte. Su revelación como hijo provoca su asesinato, pero su muerte realizará su revelación. Es el hijo igual al padre porque da su vida por amor. Yo soy desde el principio lo que les digo. Si se tiene en cuenta que sobre este punto hay variantes en los códices y que en la antigüedad no existían signos de puntuación, son posibles varias traducciones. Proponemos esta según la cual Jesús confirma que es desde siempre, desde el principio. Aquello que está diciendo, yo soy, también se puede traducir, yo soy el principio, precisamente aquel de quien les hablo. Otra traducción entiende por principio como ante todo, con lo que el texto quedaría así. Yo soy ante todo lo que aún les estoy diciendo. Otras dos entre las posibles tradiciones suenan así. ¿Para qué les sigo hablando? O también, y yo sigo todavía hablando con ustedes. En estas dos últimas traducciones, Jesús, al comprobar el rechazo para entender, dice que no vale la pena hablar con quien no quiere escuchar. Tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes. Sobre si Jesús no tiene nada que añadir, es imposible decir más de lo que ha dicho con la expresión yo soy. En cambio, habría muchas cosas que decir de sus oyentes, pero no lo hace, porque Él no juzga a nadie. Ha venido a salvar, no a juzgar. Estas palabras expresan bien su actitud hacia aquellos que poco antes querían lapidar a la mujer y a la vez preparan la forma en que ha de revelarse a aquellos que lo elevarán en la cruz. El que me envió es veraz. Jesús se remite al testimonio del Padre. Tanto su palabra como su juicio es el mismo del Padre, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único para salvarlo. No entienden que Él les hablaba del Padre. Es una observación del evangelista. Los interlocutores ignoran al Padre porque no aceptan al Hijo que lo revela. El desconocimiento del Padre es el pecado del que nos curará el Hijo del Hombre elevado. Cuando haya elevado al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre alude a la figura gloriosa de Daniel, capítulo 7, versículo 1 siguiente, retomada con características personales y trascendentes en el primer libro de Enoc, un apócrifo del Antiguo Testamento. Elevado alude a la glorificación del siervo de Isaías, capítulo 52, versículo 13, que corresponde en Juan la elevación en la cruz. La expresión levantar al Hijo del Hombre condensa y aplica a Jesús crucificado numerosas citas bíblicas, conectándolas estrechamente con la revelación del yo soy. En otros lugares elevar está en pasivo, indica la acción de Dios que exalta al Hijo. Aquí en cambio está en activo e indica la acción del hombre que lo clava en la cruz, precisamente porque no comprende su hablar del Padre. Entonces conocerán que yo soy. Nosotros no conocemos a Jesús como hijos por no conocer al Padre. Por eso lo levantamos en el patíbulo como blasfemo. Pero precisamente así conoceremos al yo soy, al nombre. Dios es amor absoluto por el hombre. En el Hijo del Hombre elevado conocemos nuestra verdad y la de Dios. Él es la máxima expresión del amor incondicional por nosotros y nosotros somos infinitamente amados por Él. Como el pueblo de Israel en el desierto, al mirar la serpiente de bronce elevada en un mastil, quedaba curada de la mordedura de las serpientes en Número capítulo 21.
También todo aquel que mira al Hijo del Hombre elevado queda curado del veneno mortal que la serpiente antigua inoculó en Adán y en todos sus hijos. El Hijo del Hombre elevado nos atrae a todos hacia sí, al mostrarnos su amor, desenmascara la mentira que nos hace huir de Dios. A quienes todavía no pueden conocer, Jesús promete un futuro seguro después de la cruz. Entonces conocerán, cuando contemplen a aquel que ha herido, verán al final lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni entró en el corazón de hombre alguno, el Hijo único que viene a comunicarnos su propia relación con el Padre. Yo no hago nada por mí mismo. Entonces comprenderán que el Jesús terreno, a quien tienen ante sí, es el Hijo del Padre. Tanto su obrar como su decir tienen en él su origen. El que me envió está conmigo. También entenderá la unión plena del Hijo y del Padre, porque son uno. En este texto mi Padre es también llamado a donde yo voy, y aquel que no me deja solo. Son expresiones que describen la inefable relación de amor entre padre e hijo. El Padre es el fin por ser el principio del Hijo y de su camino hacia sus hermanos. No me ha dejado solo. Nosotros tenemos la expresión de la soledad. El Hijo jamás está solo porque siempre está junto al Padre. Para Él aún en la muerte todos nos sentimos profundamente solos. No es desolación, sino glorificación suya y del Padre. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. El fundamento de su unión con el Padre es el amor, que lo lleva a realizar lo que a Él le complace. Lo que al Padre complace tendrá su manifestación plena en el Hijo del Hombre elevado. Manifestar y dar a todos sus hijos su propio amor. Mientras decía estas cosas, muchos creyeron en Él. Luego de la dura requisitoria y de las reacciones negativas, hay un final sorprendente. Son los muchos que creen en Él mientras dice estas cosas. Son el anticipo de las multitudes que atraerá así cuando sea elevado. Dios alcanza su objetivo de salvar al hombre. No obstante, su oposición mejora aún por medio de ella. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.